vamos a ver que, bueno, principalmente este tour se llama Descubriendo el Vieux Lyon. El Vieux Lyon, ¿qué es? Es el centro histórico de la ciudad. De hecho, está catalogado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Entonces, bueno, es muy importante cuando van a una ciudad nueva. ¿Alguien ya conoce Lyon? Solamente tú. Okay. ¿Todo mundo es primera vez? Bueno, cuando van a una ciudad nueva es importantísimo conocer el centro histórico. En este caso, en este tour, vamos a hacer un recorrido histórico de lo que es el nacimiento de la ciudad, de lo que es la cuna de los personajes más importantes que le dieron vida a las situaciones que son importantísimas, no nada más para los lioneses o para los franceses, sino para también la humanidad. Y pueden pensar cómo es eso, pues a lo largo del recorrido se van a ir dando cuenta por qué es que les platico esto. Es imposible en 2 horas que vamos a llevar a cabo nuestro tour hablar de tantos temas tan importantes. Entonces yo les propongo que vamos a hacer un recorrido histórico en donde vamos a tratar los puntos más importantes, ya sean de datos de fechas, arquitectónicos, personajes históricos, etcétera, más relevantes. Es como sentarte en una película, en el cine, y concretar todos estos temas. Porque en muchos tours te dan tanta información de datos y nombres que al final te quedas diciendo como quién era, qué dijo, qué fecha, que el chiste de este tour es que al final te quedes con un sabor que digas, lo entendí y me quedé con este sabor de boca de sí. Aparte de darle también un aspecto de la vida diaria, de qué pasa con los leoneses, de situaciones no nada más históricas. Vamos a hacer un recorrido que va desde los romanos hasta la época medieval, que es la época en la que se dio el pueblo que vamos a conocer, el Renacimiento, hasta el siglo XVI-XVII. Otros aspectos más modernos o diferentes se encuentran en otras partes de la ciudad. Entonces, por ejemplo, el centro de la ciudad tiene otro tipo de arquitectura que, de hecho, se los adelanto, no lo vamos a ver porque sería imposible llegar hasta allá. Lyon, a pesar de que es pequeño, tiene diferentes zonas. Entonces, la arquitectura que está, vamos a suponer, después del río Saône, que es el río que está aquí próximo, es una arquitectura diseñada por el barón Haussmann, que es el diseñador que diseñó París en la época de Napoleón III. Es por eso que dicen que Lyon se parece a París, porque es el mismo diseñador. También tenemos una zona, que es una zona moderna, de hecho minimalista, con edificios muy modernos, donde está el Museo Conflans, que es la unión de los dos ríos, la Saône y el Rhône, que es totalmente diferente. Pero bueno, esas zonas después ustedes las podrán visitar y se los menciono para que sepan. A lo largo del recorrido voy a dar también recomendaciones de otros lugares turísticos que ustedes podrán visitar, igual por su propio pie o tomando otros tours, para que tengan un recorrido y una visión más, total de lo que es la ciudad de Lyon. Esta parada, como ven, es la parada más larga porque aquí hay mucha información. Y a mano derecha alcanzamos a ver una escena que de una vez les comento. Esta escena es la misma historia que la Torre Eiffel. Se hizo
acceso, a semejanza del tercer piso de la Torre Eiffel, se construyó para una presentación, una exposición, después se iba a retirar, pero finalmente se decidió dejar para, y hasta la fecha funciona como una antena de radiocomunicación que de hecho es muy potente y que, se los comento, yo antes usaba audio, pero resulta que me hace mucha interferencia. Entonces, pues a capela nos vamos a ir, pero no se preocupen que me voy a encargar de que todo el mundo me escuche muy bien. Y un poquito más adelante vamos a hablar, aunque todo el tour es en exteriores, les quiero platicar acerca de las dos iglesias más importantes que tenemos en Lyon, que es la Basílica y la Catedral. Ahora, ¿qué pasó en esta colina? En el año 44 a.C. se encontraba un pueblo habitado por los celtas, mientras en Roma existía el auge del gran imperio romano. Julio César le dice a Lucio Munancio que venga hacia esta parte con los ejércitos romanos a conquistar. Pero llegando, no nada más conquistan, sino que aquí forman la capital de las Galias. Encontraron los romanos estos habitantes, para ellos consideraron que les llamaron galas. Los romanos conquistaron muchas zonas. Esta siendo la capital, le llamaron Lugdunum, que significa colina de la luz. La segunda Galia estaba ubicada hacia el norte de Italia, Alemania y Bélgica, y la tercera Galia estaba ubicada hacia los Pirineos, hacia España. Esta siendo la capital, pues era el centro de comunicación entre todas las Galias y entre las Galias y Roma. Aparte de ser importantísima por esta situación, pues ellos eligieron este lugar porque era un cruce de caminos que hoy en día llevarían hacia Italia, hacia Suiza, hacia Alemania, hacia Bélgica, hacia Países Bajos, en fin. Y aquí construyeron una ciudad hermosísima, las mejores edificaciones, las mejores esculturas, era una cosa impresionante. Aquí nacieron dos emperadores, nació el emperador Calacaya y el emperador Claudio, entonces era una cosa imponente. Hacia el año 200, los romanos se convierten al catolicismo y propiamente desde el siglo IV empieza la decadencia romana. Entonces, ¿qué pasa? Que esta decadencia también impacta en Lugdunum. Entonces aquí empiezan guerras, revueltas, junto con situaciones como grandes inundaciones, es decir, la ciudad queda devastada. Entonces los habitantes que logran sobrevivir a todas estas situaciones, que de hecho ya son una mezcla galo-romana, pues ya no pueden vivir en este sitio tan destruido. Entonces deciden que tienen que salir y tienen que buscar un nuevo lugar para crear un nuevo pueblo. Bajan de la colina y resulta que llegan a este sitio justamente. Y resulta que donde tenemos esta fuente, que actualmente, bueno, vemos que es la representación de San Juan Bautista bajo San Jesucristo, ahí se encontraba una fuente natural de agua. Entonces, entre eso, la cercanía con el río Saón, pues era el lugar ideal para formar un nuevo pueblo. Y de aquí parte la construcción de este pueblo de Valle. Esta es la plaza más antigua de todo Lyon, la plaza de San Juan, y esta es la catedral de San Juan. Es decir, San Juan es el patrón de la provincia. Ahora, detrás de esta catedral van a encontrar los vestigios de lo que fue el símbolo de la religión católica que se vio por primera vez en Francia. Se los voy a mostrar.
Pero para no hacerla, luego regresar, nos vamos a saltar del siglo IV al siglo XII. Vamos a hablar primero de la catedral y de la basílica, y ya después vamos a regresar al siglo IV. Entonces, vamos a hablar acerca de la catedral. Esta catedral se empezó a construir a partir del siglo XII bajo los cimientos de las piedras romanas que justo después les voy a mostrar. Ya para el siglo XV habían intervenido arquitectos para darle una arquitectura gótica. Vean cómo se encuentran presentes al lado de las puertas y arriba en el reloj las gárgolas. Las gárgolas siempre están presentes en la arquitectura gótica y ellas son las encargadas de cuidar los lugares sagrados y de ahuyentar a los espíritus malignos. Entonces, para este momento, siglo XVI, la religión católica es la que tenía todo el poder económico, político y social. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los protestantes. Los protestantes que en Suiza, gracias a Calvino, se dividieron y salieron en grupos hacia Bélgica, Países Bajos, Inglaterra. Cuando llegan a Francia se les llamó hugonotes. Ellos tenían unas armas que se llamaban arcabuces. Con estas armas ellos disparaban. Ellos tenían varios objetivos. Les voy a mencionar dos de los objetivos más importantes. Número uno era exterminar todo lo que fuera la simbología de la religión católica, y dos, entrar a saquear a las iglesias porque no había tanto dinero, todo lo que había dentro tenía mucho valor económico. Entonces, con sus armas, sus arcabuces, ellos disparaban, y si se fijan, hay muchos nichos, casi toda la fachada tiene nichos vacíos. En cada nicho había una escultura. Ellos la exterminaron. Sin embargo, por ejemplo, las esculturas que están a ambos lados del vértice de la primera puerta y en las puertas, los angelitos que se encuentran en todo el arco de las puertas están sin cabeza. Entonces, ese es el efecto que hacían. Si no exterminaban toda la escultura, por lo menos les volaban la cabeza. Entonces, es común ir caminando en las calles y encontrarnos esculturas sin cabeza. Pero como están protegidas, nada se puede reconstruir o reparar. Todo se debe de quedar exactamente igual. Y así es como se encuentra el Viulion. Todo se tiene que quedar exactamente igual. Ahora, el cardenal Fesch era el tío de Napoleón Bonaparte. Napoleón y Josefina solían venir a las grandes celebraciones y entre ellos dos tratan de buscar todos estos elementos saqueados. Muchos no los pueden recuperar porque los protestantes fundían estos objetos para obtener recursos para la causa. Ahora, vamos a girar la mirada hacia la basílica. Y vamos a platicar lo más relevante de la basílica. Esta es la basílica de Notre Dame de Fourvière. Es en honor a la Virgen María. Siempre los leoneses, desde la antigüedad, han tenido un fervor especial a la Virgen María. Ellos pasaron varios eventos desafortunados y se encomendaron a la Virgen María, se sintieron favorecidos y le prometieron hacer su basílica y pues se lo cumplieron. Esta basílica tiene una arquitectura neorrománica gótica bizantina y fue inaugurada en 1896. Vemos que se encuentra la Virgen María con las manos extendidas viendo hacia la ciudad, porque ella, la basílica de Notre Dame de Fourvière, está en la punta
de la colina. Entonces, ella es la protectora de los leoneses. Ella está revestida con láminas de oro y todo lo que se encuentra dentro de la basílica tiene un valor, se puede decir, económico, sí, porque todo lo que es pues la construcción, llámese mosaicos, todos los materiales están ricamente formados. La imagen central es San Miguel Arcángel. Él es el patrono de los franceses. Ahora, si ustedes, bueno, el día de mañana, los que estén y quieran conocer la catedral, es muy bonita, pero ante la basílica resulta austera. La basílica es preciosa. La verdad, no dejen de conocerla porque realmente es muy, muy bonita. Detrás de la basílica hay una terraza en donde podemos tener una vista hacia toda la ciudad impresionante. Se ve absolutamente toda la ciudad. ¿Cómo llegar a la basílica? Si ustedes andan por aquí, donde está el techado gris, ahí se encuentra el Metro Vieux Lyon y ahí se encuentra el funicular. De hecho, hay dos funiculares. Toman el funicular que dice Tourguet y suben directamente a la basílica. Ven todo esto que les enseñé, el estancier. Y de hecho, cuando ustedes terminen de ver la basílica y la terraza con la vista, salen por la única calle por la que llegan, no hay pierde, bajan hacia el lado izquierdo unos minutos y llegan a las ruinas romanas de la ciudad de Lugdunum. Y de hecho ahí hay un museo que es el Museo de Lugdunum, también interesantísimo. Si gustan conocerlo, vale mucho la pena. Y ahí hay otro funicular que es el de Saint-Just y bajan nuevamente hacia esta zona. Vale mucho la pena. También hay unas escaleras que después se las voy a mostrar porque pueden subir y bajar caminando, son como 20-25 minutos, pero vale la pena, aunque es una pendiente bastante pronunciada, pero las vistas, porque son escaleras, jardincitos, callecitas, entonces si no tienen prisa, vale la pena y obviamente también pueden llegar en coche. Entonces son las tres maneras de poder llegar. Ahora, ¿Hoy está cerrada? Hoy está cerrada, probablemente sí. Hoy sí está cerrada. Yo les aconsejo que museos, iglesias, tiendas, a partir de mañana es mejor checar en internet los horarios, porque como es cambio de estación, es mejor verificar los horarios. Sabemos que está abierto hoy el Museo de lo de la Seda. Ok. Ese sí está abierto. Ok, entonces sí es mejor checar de todas maneras. El Museo de la Seda. De la Seda. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar a caminar y yo les voy a pedir dos cosas importantes. Vamos a tratar de ir lo más unidos posibles, porque de repente el Vieux Lyon van a ver que son callecitas, entonces vamos a dar vuelta a la izquierda, a la derecha, si alguien se distrae. Y dos, bueno, no se pierde porque voy a estar atenta, voy a llevar mi indicador. Y otra cosa, por favor, si alguien no me está escuchando bien, díganmelo y lo resuelvo. No hay ningún problema, pero que nadie se quede sin escuchar, ¿ok? Bueno, entonces estas ruinas que tenemos aquí es un lugar muy importante, ya que representan el primer vestigio del catolicismo en Francia. Resulta que en el año 177, en Lugdunum, aparecieron los primeros cristianos. De hecho, esos cristianos fueron martirizados y se les quemó. También apareció una de las mártires, pues sí, que fue Blandine. A Blandine
la colgaron de los pies y le echaron un toro bravo para que jugara con ella. O sea, eran bastante salvajes. Finalmente, recuerden que a partir del siglo IV viene la decadencia de los romanos, la ciudad se destruye, entonces bajan los habitantes, pero ya se habían convertido al catolicismo. Y entonces aquí forman la primera iglesia, de hecho era una extensión grande, y desde el siglo IV en esta zona hasta el siglo XII, que es cuando empiezan a construir la catedral, se forman las dos primeras iglesias que hubo en Francia. Fue la iglesia de Saint-Étienne y la iglesia de la Cruz Roja. Esta es la entrada de la iglesia de Saint-Étienne y este círculo que ven aquí era el baptisterio. Era muy importante porque se trataba de bautizar a cuantas más personas se pudieran para convertirlas al catolicismo. Entonces, de hecho, a Lugdunum, los primeros cristianos llegaron de Roma, otros llegaron de Grecia y otros fueron conversos.